Pensemos por un momento en una época, hace muchísimo tiempo, antes de la imprenta, de los libros, de cualquier pantalla, un tiempo en el que toda la biblioteca de la humanidad cabía literalmente en la memoria de las personas. Las historias no se leían, claro, se contaban. Pues bien, hoy vamos a abrir las puertas de esa biblioteca viviente. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se las apañaban para transmitir el conocimiento, las leyes, la historia, la cultura, cuando la única herramienta que tenían era la voz? Pues la respuesta está en una de las formas de comunicación más antiguas y, la verdad, más poderosas que existen. La tradición oral fue, por así decirlo, el primer disco duro de la humanidad. Y ojo, no era un sistema simple, para nada. Era algo increíblemente sofisticado, pensado para conservar la memoria colectiva, los valores, las creencias y la forma de ver el mundo de toda una comunidad. Y todo a través de algo tan aparentemente sencillo como el acto de contar. Para entender bien cómo funcionaba este disco duro, aquí tenemos nuestro mapa. Esta va a ser nuestra pequeña expedición cultural de hoy. Vamos a empezar por el porqué de estas historias, luego entenderemos sus reglas, exploraremos sus dos grandes formatos, la prosa y el verso, y terminaremos viendo por qué todo este legado sigue más vivo que nunca. A ver, estas primeras historias no eran solo para pasar el rato. En lugares como Colombia, por ejemplo, han sido la columna vertebral que ha permitido conservar la herencia de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos. O sea, cuando la historia oficial, la de los libros, no los incluía, eran sus propias voces, pasadas de abuelos a nietos, las que mantenían viva su identidad y su memoria. Pero, un momento, antes de meternos de lleno a explorar mitos y leyendas, tenemos que entender un poco las reglas del juego. Porque claro, la literatura oral no funciona como la escrita. Tiene sus propias características que la hacen única y, sobre todo, tremendamente eficaz. Es que cada una de estas características es, en realidad, una solución súper ingeniosa a un problema. A ver, ¿cómo consigues que la gente recuerde algo sin poder escribirlo? Pues con repetición y con ritmo, claro. ¿Y de quién es la historia? Pues de todos, es de autoría colectiva. Esto la convierte en una especie de organismo vivo que se va adaptando y cambiando con cada persona que la cuenta, pero siempre con un objetivo: explicar el mundo y enseñar a vivir en él. Venga, vamos a entrar ahora en una de las dos grandes avenidas de la tradición oral, la prosa. Aquí es donde vamos a encontrar las grandes narraciones, esas historias que se cuentan para explicarlo todo, desde cómo se creó el universo hasta por qué no está bien ser un poco creído. Aquí se ve súper claro, ¿no? Estas son las dos grandes formas de la oralidad. A la izquierda, la prosa, que fluye como un río, contando una historia. Y a la derecha, el verso, que late con música, con ritmo. Son dos maneras distintas de empaquetar la sabiduría popular. Empecemos por la prosa. Las fábulas son geniales. Son como pequeñas píldoras de sabiduría. Se coge a unos animales, se les da voz y comportamientos humanos, y a través de ellos se nos enseña algo fundamental. Por ejemplo, en la fábula de La zorra y las uvas, aprendemos a no despreciar aquello que no podemos alcanzar. Una lección que no pasa de moda, contada en una historia súper sencilla. Luego están los mitos, que son, digamos, las grandes explicaciones sagradas. En la tradición colombiana, por ejemplo, vemos estos tres tipos principales. Están los de origen, como el de Bachué, que cuentan de dónde venimos. Los naturales, que le dan un sentido al mundo que nos rodea. Y los de héroes, como Bochica, que nos dan modelos a seguir. Son, básicamente, el manual de instrucciones de una cultura. Y de los mitos saltamos a las leyendas. Estas son una mezcla fascinante de realidad y fantasía. Muchas veces nacen de un suceso real o de un sitio concreto, pero se les añaden elementos sobrenaturales para advertir de algo, para enseñar o simplemente para explicar lo que parece inexplicable. Personajes como La Llorona o el Moján son como guardianes de la moral y de la naturaleza. Vale, dejamos la narrativa y ahora nos adentramos en el mundo del ritmo, de la musicalidad, de la poesía, porque el verso, en la tradición oral, no es algo que esté reservado para los libros. ¿Qué va? Es parte del día a día, del trabajo en el campo, de la fiesta y del juego. Esto es una copla, una pequeña joya de 4 versos. Es increíble cómo en tan pocas líneas se puede condensar el humor, la sabiduría popular y una observación súper aguda sobre la naturaleza humana. Son como los tweets de la antigüedad, directos y muy, muy fáciles de recordar. Y es que la variedad es inmensa. Hay cantos para lo sagrado, como los villancicos, y para lo más cotidiano, como las canciones que marcan el ritmo del trabajo. Pero la oralidad también juega y nos desafía el ingenio, como vamos a ver ahora mismo. Venga, vamos con una adivinanza clásica, a ver qué tal se nos da. Hay que escuchar con atención. Oro no es, plata no es. Abre la cortina y verás lo que es. ¿Qué puede ser? Dejo un segundito para pensar. El plátano. Claro,
El truco está en cómo suena. Plata no es. Es un ejemplo perfecto de cómo el ingenio y el lenguaje se dan la mano en la cultura popular. Y ahora un acertijo, que es distinto a la adivinanza, ¿eh? Este no se basa en un juego de palabras, sino en la pura lógica. Parece una pregunta de matemáticas, pero en realidad es más una prueba de atención. La respuesta es que siguen siendo 5 gatos. ¿Por qué? Pues a ver, si 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, eso significa que cada gato tarda 5 minutos en cazar un ratón. Por lo tanto, para cazar 100 ratones en 100 minutos, esos mismos 5 gatos son más que suficientes. Y por último, el refrán. Frases cortitas que son auténticas cápsulas de sabiduría transmitidas durante siglos. Este, por ejemplo, nos advierte sobre las consecuencias de despistarse o de ser un poco vago. Lo potente de esto es que en poquísimas palabras se comunica una lección de vida que es universal. Bueno, hemos viajado por mitos, por coplas, por acertijos, pero esto no es una visita a un museo, ¿eh? La tradición oral no es una reliquia del pasado, es una fuerza viva, súper dinámica, que sigue dando forma a nuestras culturas hoy en día. En resumen, y para que nos quede claro, la tradición oral es mucho más que simples cuentos. Es el pegamento que une a una comunidad. Es el ADN cultural que nos transmite quiénes somos, de dónde venimos y qué cosas valoramos. Es una biblioteca hecha de voces, una herencia que se renueva cada vez que alguien cuenta una historia. Y todo esto nos deja con una pregunta final. En un mundo que está saturado de pantallas, ¿cuáles son las historias que todavía se cuentan de viva voz? ¿Qué chistes familiares, qué refranes de los abuelos, qué leyendas locales son las que definen a las comunidades que nos rodean? Quizás ahí, en esas palabras que todavía vuelan por el aire, sigue estando una parte clave de quiénes somos.